Buenas tardes con todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestros intentos de reunificar la ciencia con la Torá. Y vamos a mencionar un tema que fue propuesto. Y estos temas propuestos generalmente parecen sencillos desde la interpretación literal de la Torá, pero cuando los analizamos a la luz de las raíces hebreas, es necesario un conocimiento previo, de manera que con este conocimiento previo podemos descifrar de alguna forma todos estas historias que parecen profecías que parecerían descifrar o inclusive predecir acontecimientos futuros. En realidad, todas esas profecías mal entendidas son revelaciones, sí, pero revelaciones de procesos en nuestra interioridad. El primer texto que estaremos analizando es una profecía del libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel que habla acerca de un valle de los huesos secos. Estos huesos secos de este valle, a la luz de la interioridad de la escritura, tiene un significado naturalmente que tiene que ser interpretado a la luz del árbol de la vida, como habíamos estado analizando en las últimas clases. En hebreo, Ezequiel es Yehezkel. Y este libro empieza con una visión que está relacionada con el número 4. Hay cuatro caras, 4 alas, y para cada ser viviente, ¿sí? Cada ser viviente o hayá tiene cuatro de estas caras, 4 alas, etc. Cerca de su final hay otra visión relacionada con el número 4, también conocida como la visión de los huesos secos, que representan el estado del ser humano en el exilio, en donde se encuentran en realidad estos huesos secos. En su visión, ve a la casa de Israel como huesos secos, significando que están muertos. Y los huesos están desparramados, lo que representa un estado máximo de entropía, donde todo ha caído completamente separado. Alguna vez hablamos de entropía. ¿Qué es entropía? Entropía es un grado de desorden. Todo el mundo tiende al caos. El mundo, el universo en el que vivimos tiende al caos. Sin embargo, hay un impulso en contra de esta entropía, en contra del caos, que pese a esa potencia de llevarnos al caos, ese impulso nos lleva a la vida. Y gracias a ese impulso aparece la vida en nuestro universo tal como la conocemos. Es decir, la vida es el impulso más grande de orden en contra del desorden. Bueno, el libro de Ezequiel o Yehezkel sigue y describe algo que es un ejemplo de regreso en el tiempo. Los huesos secos se unen y los tendones, carne y piel crecen nuevamente sobre ellos. Cuando los científicos quieren demostrar el concepto de la línea del tiempo, como el tiempo que nosotros lo conocemos, el tiempo tiene una dirección y nos piden imaginar un vidrio roto. Ahora, si esta rotura fuera filmada y puesta en reversa, podríamos inmediatamente decir que la película se está viendo en reversa, conforme viéramos las piezas juntándose.
Este es un ejemplo de lo que se conoce como Teshuvah. ¿Qué es la Teshuvah? O retorno, que habla la Escritura. Es como el principio de la Torá, que no hay un orden cronológico. Cuando leemos la Escritura, nos viene a la memoria esto como que fuera un relato cronológico de ciertos detalles que explica la Torá en sentido normal de esta cronología. A veces las cosas que pasaron después se describen como si sucedieron antes. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Este concepto es el fundamento del concepto de la Teshuvah. ¿Qué es la Teshuvah? Este concepto nos permite a una persona ir hacia atrás y revivir e incluso tomar una ventaja positiva de los eventos pasados negativos. En el sentido que explicamos, el mal se transforma en un trono para el bien. Es decir, nosotros en la espiritualidad podemos manipular estos acontecimientos y regresar al pasado al mirar la Torá como que estuviera describiendo algo que parece que sucede después y también ese algo que parece que sucede antes de lo que estamos viendo, como que pasa después. Es decir, siempre en la Torá vamos a tener un problema con la interpretación del tiempo. Ahora, el profeta Yehezkel ve la película de la muerte en reversa y vemos a los huesos como juntándose y creciendo como un ser humano. Este tipo de experiencia es la experiencia de lo que conocemos como la resurrección. Por eso la visión de Ezequiel fue un ejemplo del tiempo en reversa y un quebrantamiento de esta ley de la entropía o la ley del desorden, ¿no? Desde la alta entropía, que es un estado posterior a medida que progresa la muerte, de pronto viene una entropía más baja, un estado anterior, la energía de la vida. La flecha del tiempo normalmente viaja desde una entropía menor hasta una entropía mayor, es decir, desde un menor desorden a un desorden mayor. Y aquí, este profeta ve que ocurre lo opuesto, un estado de alta entropía, que es la muerte, un desorden total, la muerte. De menos orden deviene a un estado de baja entropía, que es la resurrección o la vida, es decir, un estado de más orden. En su visión, él vio 4 componentes del cuerpo: huesos, tendones, que son también los vasos sanguíneos, carne y piel. Como vimos, las partes añadidas a los huesos, la entropía está disminuyendo. ¿Por qué? Porque hay más orden. Pero al final del cuerpo todavía no estaba, este cuerpo no estaba vivo. La fuerza vital todavía estaba perdida. Entonces, si estas 4 partes del cuerpo representan las 4 fuerzas de la naturaleza, entonces algo todavía tiene que venir a unificar las fuerzas para traer el cuerpo a la vida. Esto es lo que el profeta Yehezkel profetiza, como dice, como de las 4 esquinas, el viento, que es el ruaj o espíritu, vendrá para revivir a estos cuerpos muertos. Pero son 4 esquinas. Los huesos secos de la visión de Ezequiel pertenecen a los 4 componentes que constituyen el cuerpo humano. En este caso, los huesos corresponden a la yud. Los vasos sanguíneos corresponden a la hei. La carne y el músculo corresponden a la vav y la piel corresponde a la hei. Veamos esta estructura de una forma que podamos apreciarla mejor. Aquí, veamos.
Entonces, ¿sí? Los huesos corresponden a la yud, los vasos sanguíneos a la letra G, la carne y músculo a la letra Vav y la piel a la letra G. Es decir, cuando el profeta Yehezkel está describiendo este valle y estos huesos que comienzan a volver a la vida, en realidad está hablando de esa reconstrucción de nuestra interioridad, en donde aparecen estos 4 elementos, estas 4 letras que corresponden al nombre del Creador, a nuestra propia interioridad. No está hablando de este cuerpo que cuando muera va a volver a revivir, sino está hablando parabólicamente de una reconstrucción de nuestra alma a través de la reconstrucción del nombre del Creador. Por eso es que hemos estado insistiendo varias veces que una de las estructuras fundamentales que tenemos que aprender es el conocimiento del nombre, el nombre del Creador. Por eso, en la Escritura, uno de los principales mandamientos, uno de los principales mandatos es ir por todo el mundo y predicad estas buenas nuevas para que todo aquel que cree fuere sumergido en el nombre. Sumergido en el nombre es conocer toda esta estructura, toda esta estructura que corresponde a nuestra interioridad. Veamos nuevamente esa estructura, ¿no? Esa estructura del árbol de la vida en donde se va manifestando el nombre del Creador. El nombre del Creador se va presentando poco a poco. Primero hay una yud e inclusive antes de que se manifieste una yud, hay un punto, una chispa, que es el punto superior de la yud. La yud tiene un puntito superior, ¿sí? Ese punto es un punto sin dimensión. Es decir, aquí en la primera dimensión del árbol de la vida aparece el punto. Luego, en la sabiduría, vemos que se desarrolla o está representada por la letra Yud. Luego, en el entendimiento o Binah, aparece la letra Hei, ¿cierto? Se va desarrollando el nombre y el conocimiento, que es la unificación entre la sabiduría y el entendimiento. Cuando se va desarrollando esa sabiduría y el entendimiento dentro de nuestro, entonces también estamos construyendo la letra Baf, que es el conocimiento, y que corresponde a la unión de estos 2 hemisferios en nuestra cabeza, los 2 hemisferios cerebrales, a través de este cuerpo calloso que está en la parte posterior de nuestra estructura cerebral, en donde se comienzan a unificar estos 2 hemisferios y se comienza a construir este estado de conciencia. Y una vez que se construye este estado de conciencia, tiene que irse desarrollando, ¿sí? Desarrollando más hasta construir una nueva Hei que corresponde ya a las acciones nuestras. Por eso es a este mundo, por eso se le toma como un aspecto femenino. Sigamos entonces con este orden y estas 4 letras del nombre que estamos volviendo a repetir corresponden al nombre del Creador, al nombre sublime, pero hay un quinto nivel, como decíamos, hay una yud, hay una punta de la letra yud que aparece simplemente con un punto sin dimensiones. Este es el que corresponde al nivel que le da vida al cuerpo, el espíritu.
que viene desde las 4 direcciones, ¿sí? Y dice, y sopla dentro de estos cuerpos para que puedan vivir. Es decir, nosotros estamos constituidos de 4 mundos que corresponden a estos 4 niveles y cada uno corresponde a una de las letras del nombre del Creador. Pero estas 4 letras están como muertas, pese a que ya las estamos reconstruyendo. Y aún así necesitan de este soplo para que les dé vida dentro del cuerpo. Y este corresponde al 5º nivel trascendente del nombre, ubicado, como decíamos, en el pico superior de la letra Yud. En forma similar, también dentro del ojo hay 4 colores. El cuerpo físico y el espíritu de vida están encapsulados en el ojo y corresponden a las 4 letras también del nombre del Creador, así como los 4 componentes generales del cuerpo humano. Y estos 4 elementos, otra vez, vamos a ponerles en el documento. Veamos. Aquí, estos 4 elementos son, veamos, nuestros huesos, perdón, a ver, estamos aquí, otra vez. Aquí, el color blanco del ojo corresponde a los huesos y a la letra Yud, en correspondencia con lo mismo que estamos mirando acá de los huesos, ¿no es cierto? El color blanco del ojo es la letra Yud. El color rojo a los vasos sanguíneos y a la primera Hei. El color gris, el color del iris al músculo y a la Vav, y el negro de la pupila a la piel y a la segunda letra Hei. Entonces, nuevamente, cada vez que encontramos 4, estamos entrando a través de una puerta. ¿Por qué entrando a través de una puerta? Porque acordamos nuevamente lo que decía Yeshua. Yo soy la puerta. ¿La puerta a qué? A la puerta hacia el conocimiento del nombre del Creador. Y ese nombre del Creador es nuestra propia revelación del nombre en nuestra interioridad. Y esa revelación del nombre implica una reconstrucción de nuestra interioridad. Entonces, sigamos con el análisis este. A ver, perdón, déjenme revisar un poco el documento. El sentido de la vista que se asienta en los ojos corresponde al espíritu de vida en el cuerpo. Y al 5º nivel del nombre del Creador. Es decir, cuando se habla inclusive del sentido de la vista, que aparentemente se asienta en los ojos, es también ese 5º nivel del nombre del Creador, el ápice de la Yud, es decir, el puntito de la Yud. Y este mismo punto aparece en el punto interno de la segunda Hei, de la Hei de abajo, según el secreto de el final está incluido en el comienzo y el comienzo en el final. Veamos. Nuevamente en este documento estamos hablando. Aquí, esta letra Yud tiene un puntito, ¿cierto? Aquí arriba. El punto inicial en donde aparece antes de que se desarrolle la letra Yud. Y ese es el que da el sentido de la vista. Pero este también se une con el punto que genera en cada una de las letras de aquí de la letra Hei también. Entonces, cuando unificamos estas, ¿sí? Entonces estamos uniendo o estamos cumpliendo el ciclo, digamos un ciclo de esta forma, un ciclo circular
en donde estamos unificando el final con el principio. Como siempre en toda la escritura, el final está interconectado siempre con el principio. Cuando hablamos de fin, y podemos hablar del fin del mundo, si se quiere, todo fin tiene un nuevo principio. Así que cada vez que hablemos de un fin, que no nos dejemos llevar por esas ideas de que ya se acaba el mundo va a tener un fin porque está establecido un cierto número de años y un montón de cosas. La escritura habla de estos fines como simplemente ciclos de nuestros cambios internos debido a esas acciones que nosotros realizamos en pro de mejorar, en pro de una buena relación entre los seres humanos, en pos de una armonía que debemos tener. Bien, sigamos entonces. Hay además una correspondencia entre el espíritu de vida y la vista, con el padre, que es Jogma, y el color blanco del ojo, y la madre Binah y el color rojo del ojo, en la descripción de la creación del hombre. Veamos, aquí podemos compartir otro cuadro que corresponde a la estructura de la familia. La familia debe estar también estructurada bajo cierta estructura. ¿Sí? Y en este caso, la familia tiene una estructura triangular. ¿Por qué una estructura triangular? Porque una pareja está formada básicamente por el padre y por la madre. Pero estos dos que se deben unificar, en realidad no deben ser solo dos, sino que tiene que haber un tercer socio del matrimonio. Para cuando hay el padre, hay la madre y también el creador, el santo bendito sea, debería estar incluido allí. Entonces, el padre, ¿qué contribuye el padre? El padre contribuye con la blancura que se transforma en los huesos, los nervios y tendones, las uñas, el cerebro en la cabeza y el blanco del ojo. La madre aporta el rojo, que deviene en la sangre, la piel, la carne, el pelo y el negro del ojo. Naturalmente que todo esto que estamos hablando, inclusive también estamos hablando de términos espirituales. Cada uno de estos, cuando estamos hablando de huesos, por ejemplo, de las estructuras internas nuestras, estamos hablando de entidades divinas. Por ejemplo, ¿qué corresponde a los huesos? Los huesos corresponde al patriarca Abraham. Porque ¿cuántos son nuestros huesos? Nuestros huesos corresponden a 248 huesos que son y que en gematria corresponden al patriarca Abraham. Y así, cada uno de estos que tienen que ser analizados bajo el contexto hebreo, cada uno de estos nos va a llevar hacia un conocimiento de las estrechas relaciones del funcionamiento de nuestro cuerpo que corresponden a la divinidad. Ahora, igual, por eso es que la madre, cuando decimos que aporta el rojo está ligado más al cariño, más al amor, más a esa estructura indisoluble, esa relación que existe entre la madre y el hijo que nunca se puede romper, ¿no? Y de cierta forma, en forma también nuevamente parabólica, la madre es la que aporta la carne, que aporta la piel, el pelo y el negro del ojo. ¿Por qué aporta la carne? ¿Por qué aporta la piel? Porque ella es la que nos aconseja, la que nos da la guía sobre los pasos que tenemos que dar. Y esto corresponde al nivel de la piel. La piel está ligada con las acciones en el mundo en que vivimos. A eso se le llama el reinado o Malhut. Entonces, para poder entender todo esto, tenemos que
en regresar a la estructura del árbol de la vida y a la estructura del pensamiento hebreo para poder conocer y enlazar todos estos conceptos que están relacionados estrechamente con el conocimiento hebreo. Por eso, una madre en hebreo es binah, ¿cierto? Madre es binah, que es el entendimiento. Ahora, ¿qué aporta el creador? Cuando estamos hablando de que padre y madre se juntan, el creador aporta el espíritu de vida, el alma, la forma de la cara, la visión del ojo. Cuando estamos hablando de la visión del ojo, no estamos solamente diciendo acerca de esto, ¿no? Estamos hablando de esa visión que debemos crear. A esto se refiere cuando dice ojos tienen y no ven, y oídos tienen y no oyen. Entonces, el creador es el que nos va formando estos ojos espirituales y estos oídos espirituales para que nosotros podamos relacionarnos con la espiritualidad. Y eso es lo que estamos intentando, porque cada vez que leemos la escritura y vemos aparentes descripciones de lo que ocurrió o va a ocurrir, y allí nos metemos en problemas porque creemos que es ese el nivel en que se va a cumplir. Pero en realidad, la escritura tenemos que apelar a esa revelación divina para que nos abra los ojos, como en el Salmo que dice, abre mis ojos y podré ver las maravillas de tu ley. ¿A qué ojos se refiere? No son a estos, sino que el creador tiene que crear y tiene que abrir mis ojos para que yo pueda ver y también pueda oír y también pueda hablar. Y no está hablando de esta boca, sino está hablando de las palabras que yo pueda decir de mi interior, ¿no? Y por lo tanto, también a este elevar las manos, cuando elevamos las manos, no significa esta acción física, sino también en nuestra espiritualidad. Levantar mis manos significa levantar esas 12 sefirot que están en la parte de nuestros miembros superiores, que corresponden a la gloria que nosotros conocemos, o al esplendor, a Jod, o a la victoria. Y el caminar de las piernas, que también están estrechamente relacionadas con estas, ¿no? Y el entendimiento y el intelecto. Ahora, también el santo bendito sea nos aporta aquí el entendimiento, el intelecto, que estos son como los ojos en nuestra espiritualidad. Bien, entonces, a ver, sigamos con el análisis de esta parte. En el Zohar, el libro que detalla o explica toda la Torah y que fue escrito en el primer siglo de nuestra era, el secreto del ojo, el secreto de la vista, está relacionado con el Shabbat, el día sábado que nosotros conocemos. En hebreo, Shabbat está compuesta por 3 letras. Veamos, pongámosle el Shabbat aquí en nuestro documento. Vamos a ponerle aquí, ¿cierto? Vamos a escribir, perdón, el Shabbat. El Shabbat tiene 3 letras. Vamos a ponerle, a ver, ahí. Bien. El Shabbat, que está compuesto por estas 3 letras. Y estas tres letras significan, la letra Shin está formada por 3 líneas. Y esas 3 líneas en realidad corresponden a 3 letras Vav, cada una con una cabeza y una yud en la cúspide que se elevan desde una base común. Cuando estamos
aquí mirando la composición de esta letra Shin, podemos verla como tres letras Baf con una corona acá arriba o con un ápice de la yud, con un punto, ¿no? Y estas tres Baf están juntas, se elevan desde un punto común. ¿A qué aluden estas tres letras Baf? Aluden a los tres patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Y es por eso conocida esta letra como la letra de los patriarcas. Las dos letras restantes, la letra Bet y Tao, corresponden a la hija. Y por lo tanto, la Shin de Shabbat alude a los tres colores que rodean la pupila, mientras que las letras Bet y Tao se refieren a la pupila misma. Es decir, todos estos son alusiones, por eso es que se le llama, cuando recibimos el Shabbat, le decimos en forma femenina, porque es como una hija. Y recuerden, el Shabbat corresponde a la estructura más inferior de la estructura del árbol de la vida. Y esa corresponde al reinado o a Malhut. Entonces, esta está aludida a como una mujer, es femenina y por eso corresponde también a la segunda letra Hei del nombre, es decir, a la última letra del nombre del creador, que es una letra Hei femenina. En este día, en el Shabbat alude a la revelación del mundo por venir. Cuando hablamos del mundo por venir, ese mundo por venir está aludido en el Shabbat. ¿Y qué es el Shabbat? O sea, ¿por qué celebramos el Shabbat? ¿Qué hacemos en el Shabbat? Estamos haciendo un repaso de ese famoso mundo por venir. ¿El mundo por venir de qué? El mundo por venir de mi propia interioridad. Ahora, el ojo humano rectificado es el que puede mirar ese mundo por venir. Por lo tanto, no es con estos ojos que vamos a ver el mundo por venir, sino con ese ojo interno que va creando o ha sido creado por la revelación divina. El reflejo de estos tres patriarcas que incluyen, ¿por qué incluyen al rey David? Porque al corresponder a la sefirá más baja del árbol de la vida, a Malhut, Malhut es lo que denominamos el reinado, y ese reinado corresponde al rey David. Entonces, como que estos tres patriarcas se juntan para crear un único rey. Y cuando hemos formado ese rey, ¿a qué rey alude que estamos formando? Estamos formando no a un rey que va a gobernar el mundo como el que nosotros conocemos, que viene un ser a gobernar este mundo, el mundo de la tierra, el mundo entero, sino este mundo de mi interioridad. Entonces, aquí dentro de nosotros tenemos que construir al rey David a través del perfeccionamiento en cada Shabbat. ¿Por qué? Porque en el Shabbat estamos representando o estamos repasando a este mundo por venir. Al visualizar esta luz divina insinuada en la misma palabra, que en el Zohar es considerada en realidad un nombre del Creador. Shabbat, el día Shabbat, es también un nombre del Creador, cuya forma completa manifiesta una luz que trasciende infinitamente a la de sus letras componentes. Entonces, ahora, como un resumen de todo esto, vamos a presentar un cuadro de lo que corresponde a lo que hemos estado estudiando. Toda esta revelación habíamos dicho que aparecen 4. Siempre que aparecen 4, nosotros, ¿cómo relacionamos el 4? El 4 siempre corresponde a una letra Dalet.
perdón, ahí, una letra Dalet, ¿no es cierto? Esta letra Dalet corresponde a una puerta. Si ustedes tienen nuestras tablitas de correspondencias hebreas, todas las letras tienen un significado y tienen un número. La letra Dalet es la número 4 y su significado es la puerta. ¿Quién es la puerta nuevamente bajo todo lo que nosotros conocemos? Yeshua, el Mashiach, dijo o dice o está diciendo, que es la interpretación que tenemos que dar de todas las escrituras, está diciendo, yo soy la puerta, ¿cierto? Y esa puerta, ¿a qué alude una puerta? A algo que se abre, algo por donde tengo que entrar. ¿Entrar a qué? A recorrer un camino. El camino que tengo que recorrer es la estructura de los 4 letras del nombre del Creador, que son la estructura de mi propia interioridad. Es decir, lo que tenemos que aprender en todo esta escritura es a conocernos a nosotros mismos, porque cuando nos conocemos a nosotros mismos, estamos conociendo al Creador, porque el Creador está aludido dentro de nuestra propia estructura. Por lo tanto, todas las cosas que relatan y aparecen como 4 están siempre estrechamente relacionadas a estos diferentes aspectos que son el desarrollo de nuestra interioridad y como que fueran, como si fueran, que están reconstruyendo nuestra interioridad, reconstruyendo esos huesos secos que habíamos visto que son como que estuvieran muertos. Y por eso es que en la escritura tenemos que entender todo bajo este mismo principio. ¿Qué es estar muerto? ¿Por qué dice que estamos muertos y tenemos que regresar a la vida? En la misma forma que tenemos que entender estos versos de Pablo cuando dice, porque antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, si estábamos muertos, ¿cuánto tiempo llevábamos muertos? Hasta que se secaron nuestros huesos. Y ese estar muerto tiene que volver a la vida. ¿Y cómo tiene que volver a la vida? Es la estructura de nuestra interioridad. Tienen que recuperar la vista, que es la divinidad, recuperar el blanco que habíamos hablado, que es la sabiduría que corresponde al arquetipo Abraham. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con Abraham nos es dado el blanco que corresponden a los huesos, nuestros huesos que tienen que comenzar a juntarse nuevamente. Pero ¿qué significa que nuestros huesos comiencen a juntarse? Cuando estamos estudiando acerca del patriarca Abraham y comenzamos a recuperar el amor, la armonía, la bondad amorosa. Y seguimos, entonces ahora, ¿qué es Binah? Binah es la primera Hei del nombre y que eso corresponde al rojo y que se comienzan a juntar crecer en nuestros huesos los vasos sanguíneos. Y eso corresponde al patriarca Isaac, ¿no? Al patriarca Isaac y dentro de las estructuras o correspondencias se va formando también las letras, ¿no? Las letras al inicio, cuando está completo todo, estamos en Shabbat, pero cuando vamos construyendo, ya estamos construyendo nuestra inteligencia. La inteligencia es el entendimiento que corresponde a Isaac, que también está representado por el miedo, la rectificación del miedo. El miedo reirá, que es lo que significa Isaac. Eso alude a la letra Shin. ¿Y por qué alude a la letra Shin? Porque esto correspondería a la a las 3 letras, a las 3 Babs que simbolizan el fuego, ¿no es cierto? Estas 3 que simbolizan el fuego, la Shin es básicamente fuego. ¿Por qué el fuego? Porque con el fuego estaremos rectificando nuestro miedo. Y a eso alude que Isaac, que significa el miedo reirá.
¿Cómo es que el miedo reirá? El miedo reirá por medio de la purificación. Bueno, y luego seguimos. La letra Vav, que corresponden al conocimiento, que es Da'at, y las Midot. Las Midot son nuestras acciones. Y eso corresponde al color del iris, una simbología, el iris de nuestros ojos. ¿Y por qué el iris? Porque con eso recuperamos nuestra visión, que corresponde a la belleza del patriarca Jacob. La belleza de Jacob es el centro de nuestra interioridad, la armonía de toda nuestra interioridad, esa belleza que una vez que se reconstruye, ahora está enlazada con el ascenso, esa escalera de ascenso que soñó Jacob. Entonces, cuando alcanzamos ese estado, a través de nuestras acciones y a través de nuestro conocimiento, transformamos inclusive el nombre. Ya no somos llamados Jacob, sino que somos llamados ¿qué? Israel. ¿Por qué? Porque estamos ahora en ascenso hacia Él, en una perfecta ascensión hacia la reestructuración de nuestra interioridad. Y finalmente la última letra Hei, la letra que corresponde al Malhut, que es este mundo, el último mundo de la Sefirot, y que corresponde al negro de la pupila. Y como habíamos mencionado, además, Malhut, que corresponde al reino, corresponde al rey David. Y está dicho en la escritura, David es un rey por siempre y para siempre. Es decir, desde ese punto de vista, David es un rey que nunca muere. ¿Cómo es que nunca muere? Cuando la escritura habla de estas cosas que nunca muere, no está hablando tampoco de esa muerte física, que es posible que el rey David haya existido y que esté muerto en alguna parte, sí. Pero en realidad, la escritura, así como habla de Abraham, habla de Isaac y de Jacob, también habla del rey David, y todas estas son estructuras en nuestra interioridad. No son descripciones históricas de ciertos personajes que vivieron hace miles de años, ni cosa por el estilo, sino son estructuras en nuestra interioridad. Esa revelación en nuestra interioridad de esos patriarcas, que poco a poco implica la revelación de la luz en nuestra interioridad. Y finalmente, ¿qué es la luz? La luz es Mashiach. Y por tanto, si es que estamos hablando de estos patriarcas que se van revelando en nuestra interioridad, también esa luz que se revela en nuestra interioridad finalmente, después de revelarse todos estos patriarcas, es la luz de Mashiach o el Mesías que nosotros conocemos, que no corresponde a un hombre, tal como nos lo imaginamos, un hombre que aparece y que después se va y que va a volver otra vez. Porque como hemos visto en estas clases anteriormente, son procesos que se van dando en nuestra propia interioridad. Y por eso hemos visto que en el Apocalipsis, por ejemplo, describe que esa luz, ese Mashiach, que finalmente viene a desarrollarse, a revelarse en nuestra interioridad, ha estado inmolándose desde el principio del mundo. Y si eso ha estado ocurriendo desde el principio del mundo, estamos hablando de una entidad divina en el mundo espiritual, desligada de los hechos históricos que pudieron haber ocurrido, pero su relato es un relato de la historia de nuestra propia alma, de nuestra reconstrucción desde el inicio de los tiempos. Y por eso David corresponde a las letras Beit y Tau, que corresponderían a, aquí vamos a escribir, que corresponderían a Bat.
cuya traducción es hija. Es decir, ¿qué es lo que estamos reconstruyendo finalmente al reconstruir las letras del nombre del Creador? Estamos construyendo la reina o la mujer virtuosa, que de paso en este día corresponde a la madre. Dice el más sabio de todos los hombres, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Es decir, la reconstrucción de nuestra interioridad corresponde a la reconstrucción de la reina, a la que llamamos Shabbat, o alude a una mujer, la mujer virtuosa, que en este día corresponde a la madre. Entonces estamos hablando de esta entidad que corresponde al reinado. Es decir, cuando comenzamos a reconstruir nuestra interioridad, comenzamos aquí a juntar esos huesos secos. ¿Por qué juntamos nuestros huesos secos? Comenzamos, decíamos, con Abraham, porque comienza blanco y comienza con los 248 huesos que corresponden a Abraham y que se van juntando, ¿cierto? ¿Cómo juntamos los 248 huesos en nuestra interioridad cuando estamos muertos? El espíritu de la yud que está arriba, que se está formando, comienza a soplar sobre los huesos y entonces se comienzan a juntar y cuando estos se comienzan a juntar comienza a haber carne y tendones sobre nuestros huesos y se comienza a formar nuevamente nuestro cuerpo. Es decir, todo esto del famoso valle de los huesos secos está hablando del conocimiento de cómo debemos reconstruir nuestra propia interioridad. Entonces, para poder entender todos estos asuntos que parecen proféticos, la profecía no es predecir futuros, no significa adivinar lo que va a ocurrir en el mundo que nosotros vivimos. La profecía es la revelación de lo que está escrito en el mundo interno nuestro. Y es por eso que cuando habla de mundos en la escritura utiliza la palabra olam. Olam, ¿qué significa mundos? En realidad no significa un mundo, sino significa mundos. ¿Cuáles son esos mundos? Estos mundos en nuestra interioridad. Esa luz que tiene que revelarse o esas profecías acerca de qué es lo que va a ocurrir después son las revelaciones de cómo se debe ir reconstruyendo nuestra interioridad. A esto significa o esto alude a construir un nombre, como vimos en las clases pasadas. Construir un nombre es construir nuestra propia interioridad. A eso se le conoce como el nombre en hebreo Shem, ¿no? Cuando estamos reconstruyendo nuestra propia interioridad, es que estamos llegando a conocer nuestra identidad. Cuando iniciamos nuestra interioridad dice que está al inicio desordenada y vacía. Desordenada y vacía significa en caos. Y ese caos es muerte. Habíamos visto al inicio de esta clase que la entropía es el máximo caos posible. El máximo caos significa muerte. Pero a partir de la muerte comenzamos en contra de la muerte, en contra de la entropía. La vida es el salto cuántico y en contra de la corriente del caos, la vida es un salto divino, un impulso en contra de la corriente.
Y así aparece la vida. ¿Por qué? Porque la vida finalmente es un orden en contra del caos. Si es que inicialmente estábamos en caos, inicialmente estábamos en la muerte. Y ahora hay que reconstruir, o a eso se le llama la resurrección de los muertos. Esa resurrección de los muertos es resucitar esto que está dentro nuestro, que originalmente estaba muerto. Y allí alude nuevamente a las palabras de Pablo que dice, porque antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados, mas ahora habéis venido a la vida. Como pasamos a la vida, si pasamos a la vida, a ese nuevo ser, hay que darle un nombre, ¿sí? Es decir, darle una nueva identidad. Y a eso alude la misma transformación de Jacob, este patriarca aquí, Jacob, que se transforma en Israel. Es decir, deja de ser lo que significa su nombre, un suplantador. ¿Para qué? Para ser ahora un ligado a él. Eso significa Israel. Ligado a él o en el estado de corrección y ascenso hacia él. Eso significa tener un nombre nuevo que tiene que ser dado en nuestra propia interioridad, reconstruir mi mundo, que se revele la luz en mi mundo para darme una nueva identidad. Esas son las profecías tal como están relatadas en la Escritura. Siempre tienen que estar ligadas e interpretadas bajo este contexto, el contexto hebreo, que está estrechamente relacionado con el árbol de la vida. Hasta aquí la clase, entonces les veré nuevamente el día de mañana en un nuevo episodio.